Buenos días, disculpen el retraso. Muchas gracias por su asistencia a esta rueda de prensa. Me acompaña la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, que en breve les informará sobre uno de los asuntos más relevantes tratados hoy en la reunión del Consejo de Gobierno, la autorización de un gasto adicional de 1.139.000 euros para la concesión de ayudas destinadas a la medida de indemnización en zonas de montaña del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020. Antes de cederle la palabra y darles cuenta del resto de acuerdos, me gustaría trasladarles que el Consejo de Gobierno ha vuelto a abordar esta mañana la reforma de la financiación autonómica y, en concreto, la próxima reunión con otros gobiernos con los que compartimos criterios sobre este asunto. Les anuncio que el lunes 4 de junio celebraremos en Zaragoza un encuentro en el que también participarán los gobiernos, los presidentes de los gobiernos de Aragón, Galicia, Castilla y León, La Rioja y Castilla-La Mancha. Con Asturias, por lo tanto, sumamos 6 comunidades autónomas. Recuerden que ya hemos celebrado 2 reuniones interautonómicas sobre la misma cuestión. La primera tuvo lugar en Oviedo en diciembre, el 4 de diciembre de 2017, con participación de los presidentes de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, aparte del propio presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández. La segunda se celebró en León en febrero, 19 de febrero de 2018, y a ella se sumó también Javier Lambán, presidente de Aragón. La tercera, que es la que les acabo de adelantar, contará con Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, y con José Ignacio Ceniceros, presidente de La Rioja. Será, por tanto, la más amplia de las celebradas hasta el momento, con 6 gobiernos que representan a más de 9,8 millones de personas. Les anticipo que no descartamos en absoluto, además, que estos planteamientos puedan ser asumidos por otras comunidades, por otros territorios. Con independencia de los criterios exactos que se acuerden en la reunión de Zaragoza, conocen cuáles son los planteamientos generales con los que coincidimos todas estas comunidades. En primer lugar, compartimos que la reforma ha de iniciarse cuanto antes. Apremiamos al Ministerio de Hacienda a reunir el Consejo de Política Fiscal y Financiera y poner sobre la mesa una propuesta concreta. En segundo lugar, a partir de esa propuesta, debe abrirse una negociación en el mismo Consejo de Política Fiscal y Financiera que concluya, a ser posible, con un consenso multilateral en el que se tengan en cuenta las necesidades y posiciones de todas las administraciones afectadas. Con esta premisa, rechazamos que el nuevo sistema sea el resultado de una negociación bilateral y, al mismo tiempo, reclamamos el protagonismo que corresponde a las comunidades autónomas. Esperamos que este mensaje se entienda. En tercer lugar, en cuanto al modelo en sí, para nosotros es imprescindible que se garanticen niveles similares de servicios públicos en todas las comunidades, con independencia de su capacidad tributaria. Dicho de otro modo, el sistema ha de fundamentarse en las necesidades de gasto en lugar de descansar sobre las capacidades fiscales. Ponemos el acento en la equidad, no en la diferencia. Para ello consideramos fundamental el adecuado cálculo del coste unitario de los servicios, la nivelación total y el mantenimiento del statu quo. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con los criterios que van en la dirección contraria, la que lleva a reducir la solidaridad y la equidad. No estamos de acuerdo ni con la ordinalidad, ni con el incremento de la capacidad normativa de las comunidades, ni con la nivelación parcial de los servicios. Estamos convencidos que la reunión de Zaragoza servirá para reforzar estos planteamientos y hacerlos valer en las negociaciones. En ella, el Gobierno de Asturias volverá a defender sus criterios con la misma iniciativa y el mismo liderazgo que hemos hecho patentes desde el primer momento en un asunto crucial para nuestra comunidad. Bien, en relación a los asuntos aprobados hoy en el Consejo de Gobierno, hemos iniciado los trámites administrativos. Anunciarles que hemos iniciado los trámites administrativos necesarios para cubrir los puestos de trabajo adscritos al Museo de Bellas Artes de Asturias, actualmente vacantes. El proceso abierto hoy está orientado a la contratación de 2 conservadores, un ayudante de conservador y un técnico de programas educativos. El primer paso que hemos dado para la cobertura de estas plazas ha sido la aprobación de la modificación parcial del catálogo de puestos de trabajo del personal laboral de la Administración del Principado, que configuran la denominación y las características esenciales de estos puestos, las retribuciones que les corresponden y los requisitos para su desempeño. Estos puestos de trabajo son necesarios para atender el buen funcionamiento del equipamiento artístico en relación con labores tan relevantes como las de inventariado, la catalogación de fondos y las tareas de investigación en torno a ellos. La dotación de nuevos conservadores concierne también a necesidades inherentes al museo, como pueden ser la atención al diseño y la disposición de las obras en el contexto de la colección permanente, la propuesta y el comisariado de muestras temporales y la redacción de textos científicos
para su publicación. Otra de las vacantes que se pretende cubrir en este proceso es la de técnico de programas educativos, que posibilitará la elaboración y ejecución de la programación educativa y las actividades culturales, cada vez más presentes en el Bellas Artes. La ampliación del museo en marzo de 2015, la definitiva interconexión entre los 3 edificios que albergan la Pinacoteca un año después y la acogida de nueva obra, ejemplificada en la reciente donación de Plácido Arango, han logrado que el equipamiento adquiera una dimensión más amplia en todos los aspectos que exige una actualización de la plantilla, tanto en el número de trabajadores como en la configuración de las categorías profesionales. Este primer paso que hemos dado hoy abre la puerta a ese proceso en un momento especialmente positivo para el equipamiento, que recibió 90.090 visitas el año pasado, superando así el récord registrado en el año 2016 con 89.507 y muy por encima de las 40.000 contabilizadas en el año 2013. La intención del Gobierno de Asturias ha sido siempre la de apoyar en todos los planos y con todos los recursos a nuestro alcance los planes de presente y futuro del Bellas Artes, que ha alcanzado un merecido reconocimiento social apoyado en el gran valor de sus fondos, el dinamismo de sus exposiciones temporales y su singular programación cultural y educativa. Hitos como la donación de Plácido Arango de 33 obras de arte de su colección particular corroboran una etapa más que favorable para Centro Expositivo. Bien, por último, antes de ceder la palabra a la consejera, entre los acuerdos aprobados también figuran 2 decisiones relacionadas con la Administración de Justicia. Por un lado, hemos autorizado un gasto de 1.543.633 euros para hacer frente al abono de honorarios de abogados y procuradores correspondientes a los servicios de asistencia jurídica gratuita del primer trimestre de este año. Con esta decisión se garantizan los compromisos con los colegios profesionales para hacer efectivas las indemnizaciones del turno de oficio en un plazo máximo de 3 meses desde la recepción de las actas de liquidación, lo que pone de manifiesto la agilidad de las corporaciones profesionales para remitir las actas de liquidación a la Administración autonómica y la del Gobierno de Asturias para tramitar su abono. Del gasto autorizado, 1,45 millones corresponden a los honorarios de abogados y cerca de 90.000 euros a los profesionales adscritos a los colegios de procuradores. Como saben, la asistencia jurídica gratuita es una prioridad para el Gobierno de Asturias al permitir a las personas con escasos recursos el acceso a la defensa de sus intereses ante los órganos judiciales con competencia en el Principado. Desde el año 2013 hasta ahora hemos destinado a la garantía de este derecho cerca de 32 millones de euros. También en el ámbito de la Administración de Justicia hemos autorizado la renovación de un convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial para garantizar la continuidad hasta mayo de 2019 de un proyecto de intervención para la inserción social de drogodependientes con problemas jurídico-penales. Se trata de un programa que se desarrolla desde el año 2004 y que mediante estrategias sociales, sanitarias y psicológicas ofrece una actuación integral a personas con problemas de consumo de drogas y otras sustancias. La primera intervención se produce en los propios calabozos de los juzgados de Oviedo para posteriormente realizar un seguimiento personalizado tanto de los afectados como de sus familias, con derivación a los recursos públicos frente a estas adicciones. Al mismo tiempo, se presta asesoramiento en materia de drogodependencias a jueces, fiscales y forenses y se llevan a cabo informes periciales a petición de los juzgados. Desarrollado por la Asociación Servicio Interdisciplinar de Atención a las Drogodependencias con un equipo de 5 personas, está considerado un programa de buenas prácticas a nivel europeo y actualmente se desarrolla en 9 juzgados de instrucción de Oviedo y Gijón, 7 juzgados de lo penal de Oviedo y Gijón, 2 juzgados de violencia sobre la mujer de Gijón y Oviedo, 3 salas de lo penal de la Audiencia Provincial y un juzgado de vigilancia penitenciaria. Durante el año pasado, los profesionales ofrecieron información a 556 personas en los calabozos de los juzgados y realizaron 2.071 entrevistas personales en sus oficinas. Al mismo tiempo, los técnicos elaboraron cerca de 800 informes periciales de toxicomanías a petición de los órganos judiciales, practicaron cerca de 2.000 análisis toxicológicos y asistieron a unos 70 juicios. Te doy ya la palabra a la consejera. Muchas gracias, consejero. Buenos días. El titular lo ha dado ya el consejero. El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto adicional por un importe de 1.139.000 euros para subvenciones a ganaderos que desarrollan su actividad en zonas de montaña o en zonas con limitaciones naturales específicas. Estas ayudas forman parte de las que se conocen como ayudas agroambientales y el suplemento, por valor de 1.139.000 euros, es
es el primero que se ejecuta con cargo al crédito extraordinario que aprobó el Parlamento hace escasas fechas. Con este suplemento se complementan los pagos ya abonados por este concepto, que son 7.859.855.000 euros. La Consejería abonará en los próximos días 2,3 millones, que es lo que resta por abonar, a un total de 5.753 beneficiarios. Y de esta forma, los productores que desarrollan su actividad en estas zonas con limitaciones naturales específicas o zonas de montaña podrán cobrar el 100% de esta ayuda que corresponde a la campaña del año pasado y que alcanzará un importe total de 10,1 millones por estas prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente que se efectúan básicamente en zonas con pastos comunales. Hasta ahora hemos abonado más del 90% de las ayudas de la política agrícola común en concepto de pagos directos. Estoy refiriendo ahora a los pagos del primer pilar. El importe total supera los 60 millones de euros, son 60.970.524 euros. Estamos tramitando en estos momentos subvenciones por valor de casi 1.840.033 euros. El plazo para finalizar el pago, para completar el pago finaliza el 30 del mes de junio y estos pagos directos, como todos ustedes conocen, llegan a más de 10.000 profesionales en Asturias. Las ayudas del primer pilar, estas a las que me estoy refiriendo, son medidas de apoyo a las rentas de los agricultores y los ganaderos. Constan, como saben, de un pago básico, de un pago verde, de pago a jóvenes. Tiene también ayudas que se vinculan a la producción. En el caso de Asturias son ayudas que llegan a los ganaderos que mantienen vacas nodrizas, vacuno de cebo, de leche, ovino y caprino. Y son fondos europeos. Los fondos del primer pilar tienen como objetivo en Europa proporcionar un nivel de vida razonable a quienes se dedican a la agricultura y a la ganadería, asegurando un cierto nivel de rentas, contribuyendo a su modernización, a su mejora, retribuyendo también su contribución al mantenimiento del paisaje, a la conservación del medio ambiente y a la producción de alimentos. Las agroambientales, que son estas que hemos reforzado en el Consejo de Gobierno de hoy, se enmarcan, sin embargo, en el segundo pilar, son ayudas cofinanciadas y en el caso de las que hoy hemos reforzado son pagos compensatorios por desarrollar actividad en una zona en la que es más difícil competir, en las que las rentas son más difíciles de alcanzar o en las que hay un déficit en el ingreso del profesional por razón de efectuar su trabajo en estas zonas con limitaciones objetivas. En todo caso, la Consejería está avanzando mucho en los pagos de la campaña del año 2017, que finalizan en el 30 de junio, como les digo. Tenemos un muy alto nivel de ejecución y esto garantiza y da seguridad y certidumbre a los profesionales de la ganadería de Asturias. Muchas gracias, consejera. Ambos dos quedamos a su disposición. Las ayudas complementarias, ¿qué porcentaje es fondos europeos y qué parte aporta el Principado del total? Esos 10 millones que son en total, ¿no? Sí, el 75% de las ayudas corresponden a fondos europeos y el resto a partes iguales entre el Ministerio de Agricultura y la Consejería de Desarrollo Rural. Bien, ¿más preguntas? Sí, yo quería preguntarle por la reciente publicación de la sentencia que condena el PP a Luis Bárcenas y bueno, al resto de implicados de la Gürtel, hay una condena sobre ellos. Sí, en relación a las cuestiones de ámbito judicial y a las sentencias, sabe que el Gobierno no emite opinión sobre el sentido de cada una de ellas y creo que las propias sentencias hablan por sí solas, ¿no? En este y en otros casos. Por lo tanto, ya digo que las propias sentencias yo creo que apuntan claramente y hablan por sí solas. En este sentido, ya le digo que el Gobierno no comenta las sentencias, los autos ni las sentencias judiciales, pero ya le digo que algunas de ellas resultan muy claras, muy esclarecedoras. Consejero, la ministra de Sanidad ayer anunció una subida retributiva para los profesionales sanitarios
para recuperar lo perdido durante los años de crisis. Y es que estoy muy preocupado con lo del micrófono porque me han amenazado. Y los sindicatos consideran que esta subida es insuficiente. ¿Tiene prevista alguna medida la Administración regional para compensar estas pérdidas por encima de lo previsto por el Ministerio? Sí, efectivamente, parece que algunas de las reivindicaciones llegan incluso al 25, el 30%, algunos de los cálculos que hacen algunas asociaciones, algunos colectivos de profesionales en torno a la pérdida en relación a los años de crisis, a los últimos 6-7 años. No obstante, el Gobierno tendrá que analizar, la Consejería de Sanidad en este caso también tendrá que analizar con mayor detalle esta propuesta o en relación a ese más de 8% que plantea el Gobierno de España dentro de su ámbito competencial y, por lo tanto, ya le digo que en estos momentos no le puedo emitir una opinión más precisa. Sí le tengo que apuntar a que necesitamos conocer con más detalle esa decisión del Gobierno de España, sus implicaciones también en la opinión de los profesionales. Y sobre ese fondo que habla el ministro para épocas de crisis y afrontar situaciones, bueno, servicios fundamentales, aunque creo que sin aportar más el Ministerio, que hay una opinión al respecto. En relación a esa cuestión, no es una propuesta nueva. El documento recoge una idea que ya ha sido lanzada por los expertos, sin concretar, de crear un fondo de reserva que, en este caso, se nutriría de recursos en las fases de crecimiento económico y que garantizara la cobertura de las necesidades cuando los ingresos fueran insuficientes. Una idea que Asturias, como el resto de las comunidades, valoró positivamente y que en el propio documento remitido se define como algo a estudiar y a desarrollar. No obstante, el sistema de financiación tiene que cumplir varias condiciones. Entre ellas debe garantizar la suficiencia financiera y ha de ser dinámico. Esas premisas nos parecen básicas. A la espera de mayores concreciones, es el propio sistema el que tiene que asegurar los fondos suficientes para la educación y la sanidad con independencia del ciclo económico. En relación a esta cuestión, y porque está concatenada también en relación a las propuestas o a las supuestas propuestas que está realizando el Gobierno de España, sí tenemos que precisar que el Ministerio de Hacienda no ha presentado una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica. Lo que ha hecho el Ministerio es elaborar un resumen, es decir, se incluyen estas cuestiones, pero otras, ha sido elaborar un resumen a partir de los documentos previos ya conocidos, de la propuesta redactada en su día por el Comité de Expertos y de las posiciones de las comunidades autónomas, tanto por escrito como lo expresado en las reuniones del Comité Técnico de Evaluación Permanente. Por lo tanto, resultaría impropio decir que el Ministerio ya ha puesto sobre la mesa su modelo. Y en relación a esta cuestión, porque antes hablaba de financiación, hablaba de la necesidad de esa convocatoria urgente ya del Consejo de Política Fiscal y Financiera, también tengo que trasladarles que no hay convocatoria a pesar de lo que se ha transmitido, suponemos que por parte del Gobierno de España, algunos medios de comunicación, no hay convocatoria aún, salvo el anuncio de que será inminente. Yo, desde el Gobierno de Asturias, queremos volver a expresar lo que ya dijo en su día el presidente del Principado, que el Ministerio concrete esa convocatoria cuanto antes. Consideramos que el actual modelo está agotado y que debemos iniciar ya, hoy mejor que mañana, las negociaciones que deriven en una reforma consensuada del sistema de financiación que garantice la equidad en la prestación de los servicios públicos en todo el Estado. Ya le digo que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, efectivamente, se dice que se convocará de manera inminente, no está convocado, y en relación a esa supuesta propuesta por parte del Ministerio de Hacienda, no es una propuesta, sino que es un resumen de una serie de documentos, una serie de aportaciones que se han ido realizando en estos meses. Por seguir con... Documento final de los presupuestos. Bueno, efectivamente, usted realiza varias preguntas. En primer lugar, en relación al montante total, en su día, desde el Gobierno de Asturias expresamos una posición crítica con respecto a las inversiones que había contempladas, que no eran los presupuestos que necesitaba Asturias por una serie de razones que explicamos en su momento, y casi todas ellas se mantienen. Por lo tanto, en relación a las inversiones que vienen contempladas y además en los propios plazos usted sabe que el Gobierno de España decidió con una serie de condicionantes, efectivamente, pero
pero decidió presentar el documento de presupuestos en las fechas en las que los decidió y, por lo tanto, poniendo en serio peligro también la propia ejecución de esas inversiones. Pero ya le digo que, en términos generales, en su día expresamos una opinión al respecto del presupuesto y esa opinión sigue siendo la misma en relación a su insuficiencia y en relación a que no era un presupuesto adecuado para nuestra comunidad autónoma, y lo decía en términos de inversión en comparación con otras comunidades y en los términos, además, de las necesidades de nuestra comunidad autónoma. No obstante, efectivamente, el presupuesto se ha aprobado. El Gobierno de España ha encontrado la colaboración que no hemos encontrado, por ejemplo, en Asturias, de otros grupos políticos, aunque sea a costa de privilegiar unos territorios o de primar unos territorios sobre otros, ¿no? Por lo tanto, en esa cuestión también quiero apuntarla. Y en relación a lo que usted comenta, nuestra postura sigue siendo la misma. No puede depender en ningún caso el desbloqueo de esos fondos, puesto que son fondos de las comunidades autónomas, que las comunidades autónomas tienen un carácter finalista para prestar una serie de servicios que no pueden estar condicionados por la aprobación o la no aprobación de un presupuesto. Por lo tanto, no entendemos ese juego al que ha acudido el Gobierno de España para bloquear unos recursos que son de las comunidades autónomas, que están dirigidos a la prestación de servicios básicos y, por lo tanto, en ningún caso pueden depender de la aprobación o la no aprobación de un presupuesto. ¿Qué ocurre? Que la no aprobación de un presupuesto llevaría a que las comunidades autónomas no dispusiéramos de esos fondos. Eso sería imposible, ¿no? Por lo tanto, no entendemos esa maniobra del Gobierno de España, la criticamos en su momento y esperamos que no se vuelva a repetir una táctica de esta forma, porque ya le digo que en el caso de que esos presupuestos no se hubieran aprobado, las comunidades autónomas hubiéramos tenido que recibir de igual forma esos fondos que el Gobierno de España ha bloqueado por los motivos que fuera, pero sin ninguna justificación. Con el tema de la reunión que anunció anteriormente, hablaba de la posibilidad de que otras comunidades pudiesen sumarse, vamos a utilizar la palabra ese frente. Si podría adelantar cuáles de ellas serían y si estarían compartiendo el 100% de los criterios que se han mantenido hasta ahora las, digamos, comunidades originarias, ¿no? Bueno, efectivamente, los detalles en cuanto al documento en el que se está trabajando, pues lo conocerán ustedes, efectivamente, el día 4, que es cuando se hará público. Se está trabajando en un documento en relación a financiación y también con algún elemento muy importante para estas comunidades autónomas, un elemento muy importante que tiene que ver con los retos y los desafíos demográficos, que aunque son diferentes en cada una de las comunidades, digo diferentes en cuanto a la expresión del fenómeno, es algo que nos preocupa a estas 6 comunidades autónomas. Bueno, en primer lugar, no se trata de ningún frente. Yo le he hablado de una cumbre de presidentes autonómicos en relación a la defensa de una posición en materia de financiación y también en relación a algunas cuestiones que irán vinculadas también a fondos europeos, pero que fundamentalmente tiene que ver con los desafíos demográficos. No se trata de ningún frente, sino se trata de defender la postura, de defender los razonamientos de estas 6 comunidades autónomas. Y fíjese que le decía que la primera reunión se celebró con 3 comunidades autónomas, la segunda reunión se celebró con 4, la primera fue aquí en Oviedo, la segunda con 4 comunidades y ahora son 6 comunidades. Y, por lo tanto, pensamos que también los criterios que defendemos no son solo exclusivos, no deberían ser solo exclusivos de estas comunidades, sino que creemos que son criterios que deberían ser asumidos por el conjunto. Es decir, nosotros en relación a esta cuestión creemos que ese modelo de financiación, que esos criterios que defendemos son los que se deberían de asumir. Nos parecen que son los correctos, nos parece que son los adecuados para un sistema de financiación equitativo y además con los principios que antes le he comentado. Por lo tanto, ya le digo que la progresión es clara en relación a la reunión de las comunidades, que se empezó con 3 comunidades autónomas aquí en Oviedo, y en estos momentos ya les anunciamos un encuentro de 6 comunidades autónomas. Por lo tanto, nosotros seguiremos defendiendo estos principios por los que apostamos, y ya le digo que estamos hablando de un modelo de financiación autonómica para todos. Por lo tanto, nosotros apostamos para que se tome en cuenta, y ya le digo que le subrayo que no se trata de ningún frente. Muy bien, ¿más preguntas? Bueno, muchas gracias, consejera. Muchas gracias.